Talento mexicano en Enfoque Noticias. Hola, buenos días, Enfoque Noticias. Yo soy Christopher Rogel Blanquet, fotógrafo mexicano, y muchas gracias por la invitación. Y aquí vamos a estar hablando un poco de mi trabajo. Yo fui parte del staff de fotografía del Universal 6 años. Y bueno, en algún momento ya tenía la inquietud de salir y dedicarme al periodismo independiente para pues ser más compatible con los temas que a mí me gustaría cubrir, que era más global. Y en una de esas búsquedas laborales fui a una agencia internacional. Entonces le presenté mi trabajo a la editora en ese momento y me dijo que le gustaba mucho, pero que no había plazas, ¿no? Entonces me dijo, pero fíjate que tenemos un área de reportajes, ¿qué te parece que me hagas un reportaje para ver cómo miras, ¿no? Fotográficamente, y también ver tu capacidad de contar una historia? Hazte algo de cambio climático porque es lo que va a estar en boga 10 años. Y dije, ok, va. Y ahí me acordé de que hace más de 20 años, cuando era niño, adolescente, mi papá conocía a una persona que se dedicaba a la fumigación de flores. Entonces él en varias ocasiones mencionaba que pues él sentía que a esta persona le iba a dar como una cuestión de cáncer o algo así, porque no entendía cómo llevaba tantos años fumigando. Y esa idea se me quedó como, pues ahí, ¿no? O sea, yo ni siquiera estaba en la universidad ni pensaba en ser periodista, pero ahí se quedó esa idea. Años después, cuando esta editora me dice, ¿por qué no te haces algo de cambio climático?, me acordé de esa historia. Claro. Dije, claro, yo conozco algo en Villaguerrero que es así, 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 y empecé a trabajarla, ¿no? Y me tardé meses en conseguir los contactos, porque mi papá conocía la historia, pero yo no conozco a nadie allá. Entonces empecé a rastrear en internet, a ver las notas publicadas, y empecé a hacer, ya sabes, lo que hace un periodista, ¿no? A unir puntos hasta que di con doña Petra, que es la mamá de Sebastián. Intercambié mensajes con ella, intercambié llamadas, y la primera reunión que tuve fue aquí en Hospitales, en San Fernando. Como ella venía al doctor, la cité, nos pusimos de acuerdo y le conté qué era lo que quería hacer. O sea, sí, desde un principio fui honesto en el sentido que era lo que buscaba, pues para que no se malinterpretara, ¿no? Yo le dije, señora, yo sé que hay un problema de salud pública en Villaguerrero por el uso de los agroquímicos, y también sé que Sebastián, su hijo, pues tiene un problema derivado de ello. ¿Me daría chance? Y me dijo, sí, cuando quieras, ahí está tu casa. Entonces yo llegué y me trató como uno más, o sea, me dijo, ahí está tu cama, haz lo que quieras. No. Sí, y me dio tanta apertura que empecé a hacer un trabajo desde el principio con esta intimidad que normalmente tarda muchos años, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer esta historia y dije, ok, creo que ya tengo algo para mostrárselo al editor. Que empieza la pandemia, ¿no? Entonces empieza la pandemia y yo así como de, oye, pues yo sé que ya es la pandemia, pero ya tengo la historia, y pues evidentemente me dice, la coyuntura cambió, ¿no? Ahora todo es COVID y haz algo de COVID, ¿no? Y dije, bueno, pues ya ni modo. Pero entonces yo ya había entrado a la comunidad, yo ya conocía a doña Petra, yo ya había tenido este acceso, y sentí que no era correcto dejar la historia. Claro. Dije, no, pues la voy a continuar, y la continué de manera independiente, o sea, para ningún medio. Yo la continué paralelo a todos mis trabajos de fotografía en medios. La continué poco a poco porque yo sentía que era necesario dar a conocer la historia. Y así pasaron 3 años. 3 años, y hasta que, bueno, se ha visibilizado, lo cual me parece maravilloso porque es una historia importante. Claro. Pero bueno, sí surgió, ¿no? Entre las casualidades, la memoria de mi infancia y la necesidad de buscar trabajo, ¿no? Me parece que yo encontré una manera más viable en el freelance que en un medio tradicional. Como freelance, pues es una ruleta rusa, ¿no? O sea, puede ser que en un día ganes lo de un mes, o puede ser que tienes que ahorrar porque a lo mejor el siguiente mes no es tan productivo. Sí me ha ido bien, no me quejo, pero es porque todo el tiempo estoy viendo dónde coloco clientes, o sea, tener esta cartera de clientes para solventarme. También es que soy parte del Sistema Nacional de Creadores por este trabajo, y bueno, tengo un desahogo económico de 3 años gracias a esta beca, ¿no? Entonces, sí se vive bien, pero la diferencia es que tengo que estar así, haciendo llamadas, buscando historias, y bueno, al final tampoco es que me desagrade, creo que es compatible con esta hiperactividad que tengo, ¿no? Bueno, en Ucrania ya van 2 veces, fui en el 2019,
antes de que estallara la guerra, porque bueno, me contaron que había pueblos totalmente vacíos donde solo había 10 viejitos que no pudieron salir. Y eso yo lo vi en Michoacán. Es que eso se repite en Michoacán, ¿no? Con esa intención quise ir porque dije, bueno, a ver, quiero ver por qué se repiten estos patrones, ¿no? Y me fui al Donbass, estuve en el Donbass documentando estas historias de pueblos semiabandonados donde solo vivían 10 viejitos. Y luego ahora, en el 2000, el año pasado, en febrero, que detona la guerra ya entre Ucrania y Rusia, pues me fui también a documentar, porque además ya conocía el terreno, ya conocía gente, ya me sentía un poco más preparado para ir a esa región porque ya había estado. Y en el 2016 estuve en Medio Oriente documentando el conflicto sirio. No pude entrar, la verdad, yo quise entrar a la zona de guerra, pero era cuando ISIS estaba matando a todos los periodistas y me dijo, no puedes entrar. O sea, el fixer me dijo, ni yo que soy sirio puedo entrar. Entonces, más bien enfoqué justo al área de las víctimas, a los éxodos que salían y que estaban en asentamientos irregulares a consecuencia de la guerra. Aquí en México también tenemos éxodos, entonces he documentado los éxodos desde el 2018 que ha habido. He documentado estos pueblos fantasmas en la zona de Michoacán a causa de la guerra entre cárteles. Y también lo he hecho en Medio Oriente y lo he hecho en Ucrania, y me doy cuenta que estos pequeños factores se repiten sin importar el país, ¿no? Claro. Es en los conflictos armados o en las cuestiones de inseguridad, las personas que salen más afectadas son las víctimas que están en medio del fuego cruzado, ¿no? Por supuesto. Y ahí no hay nacionalidades. Pero es algo que yo me di cuenta años después que veo mi trabajo y digo, pues es que estoy haciendo lo mismo, solo que en otros países, ¿no? O sea, mi intención más de documentar estas cuestiones de derechos humanos me ha llevado a tener como una línea, ahora ya consciente, pero en su momento fue como muy intuitiva, de que yo ya estaba haciendo lo mismo, solo que en otros países. Para la audiencia, el fixer es como esta figura que ayuda a los periodistas en zonas de conflicto, ¿no? En términos como más coloquiales, es como si fuera un guía de turistas, pero para periodistas, ¿no? Es el que te dice, ok, aquí puedes entrar, aquí no, porque aquí es muy peligroso. Yo hablo el idioma, por ejemplo, yo hablo árabe, y si vamos con una persona, él traduce, ¿no? O te consigue los coches, te facilita la movilidad, te consigue contactos, en este caso con el ejército. Ese es un fixer, ¿no? Entonces, bueno, yo hablo inglés y normalmente los fixers son gente local, ¿no? Entonces, que hablan inglés y hablan ucraniano en este caso, y pues estamos como circulando. Aquí en México, por ejemplo, yo he sido fixer, ¿no? Y normalmente un fixer es un periodista local, casi siempre. No siempre es periodista, pero en su mayoría de las veces es periodista que conoce el terreno. Y a mí me han hablado, ¿no? Oye, ¿qué tal conoces Guerrero? Y yo, pues bien, ¿nos ayudas? Sí, claro. Y entonces empiezas a mover. O yo conozco Michoacán, ok. O mismo en mis trabajos para el Courier Journal que hago en la región de Michoacán, tengo un amigo que es local, que se llama Armando, que es fotógrafo también, y él me funciona como fixer, ¿no? En esta figura laboral. O sea, somos periodistas que nos ayudamos, pero el fixer es el que en ese momento conoce la zona y te dice, ok, por aquí nos vamos. Mi mamá vendía artículos fotográficos en Fotomazao. Ella era la persona que llegaba a las tiendas y levantaba el pedido, ¿no? Así, el señor de la tienda, dame un tripié, dame 3 cámaras, dame tal. Ella levantaba el pedido y luego, pues, esta empresa proveedora se los llevaba. Por esa razón, mi mamá tenía como descuento a cámaras, y pues me compró una cámara a mí y le compró una cámara a mi hermano. No profesional, una cámara pues de esas 35 milímetros que le metías el rollo y era nada más de apretar el botón. Pero a mi hermano no le interesaba la cámara, él así como de ahí estaba, y yo no, yo sí la tenía para todos lados y me ponía a jugar con ella y le hacía fotos a mi familia y a los perros. Sin ninguna pretensión, o sea, tampoco creas que yo en ese momento decía, sí, yo me voy a dedicar a la fotografía, no, yo hacía fotos. Pasó, digamos, esa euforia, ya dejé de hacerlo, pero estoy hablando que eso lo hice casi toda mi infancia, ¿no? Me dedico a ser periodista, pero yo empecé a escribir, ¿no? Yo empecé como reportero de prensa escrita, y empecé a escribir, pero me gustaba la cámara, o sea, yo ya como que más o menos para mis notas yo hacía las fotos, le decía a mi editor, no me andes fotógrafo, yo la hago, porque pues no era que fuera el gran fotógrafo, pero ya sabía usar la reflex y así. Y luego, en una exposición de la WordPress Photo, veo estas imágenes y me vuela la cabeza, me golpea en el corazón, digo, ya. Y entonces ahí fue cuando dije, pues yo quiero hacer foto, a mí me gusta la fotografía. O sea, como que esta semilla que mi mamá tal vez plantó en mi infancia,
ahí detonó. Hice mi transición, que no fue fácil, me tardé año y medio, me tardé yo creo que como unos 2 años en lograr que mi gafete de prensa dijera fotógrafo, ¿no? O sea, cuando yo tuve esa primera credencial, que ya no decía reportero, que decía fotógrafo, yo sentí que era así como, wow, ¿no? Dije, ya, por fin lo logré. Y eso ya fue en el Universal, ¿no? Empecé como reportero en Milenio, estuve 4 años en Milenio, luego estuve en el Universal y el primer año y medio estuve como videoreportero. Y ya hasta después de año y medio del Universal es cuando consigo que me pasen al departamento de fotografía y ya de ahí para el Real, ¿no? Es que me dedico a la fotografía. Llevo como 7 años y medio siendo fotógrafo. O sea, profesionalmente ya establecido como 7 años y medio. A ver, este premio está chido, o sea, al final es bonito que los colegas te apapachen, que tus amigos te apapachen, pero yo tengo bien claro que es por una historia que no es tan bonita, ¿no? No necesariamente, entonces, pues tengo que ser poco sobrio y sí aceptarlo y es bonito que te reconozcan, pero la historia es lo más importante, ¿no? Y a lo mejor espero que este premio ponga el foco en las autoridades competentes y digan, ok, pues vamos a ver qué pasa en Villaguerrero, vamos a ayudar, ¿no? Eso es, vamos a generar un cambio. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara con este proyecto. Profesionalmente, pues yo solo quiero seguir trabajando, o sea, quiero seguir contando historias y si este premio me ayuda a tener como esta tranquilidad financiera con alguna empresa internacional, pues claro, ¿no? O sea, obviamente me gustaría, pero quiero seguir trabajando, o sea, no es como que ahí acabó todo. Yo, pues hasta que mi dedo no tenga fuerzas y mi ojo vea, yo voy a seguir haciendo fotos. Sí es muy fácil en el acto mecánico como tal, tú lo mencionabas hace rato que con el teléfono ya todos son fotógrafos y a pesar de que a muchos colegas a lo mejor les causa como este sentido de competencia masivo, yo por el contrario digo, órale, qué buena onda, ¿no? Que ya sea tan democrático, que todos puedan hacer fotos, ¿no? Es como si imagínate que por alguna extraña razón todos pudieran aprender música tan fácil, ¿no? O sea, dices, oh, pues está bien chido, ¿no? O sea, el arte siempre nutre a las personas y si ahora todos pueden tener acceso a una expresión artística, pues es maravilloso. Ya como competencia profesional, si bien es cierto, sí es en la inmediatez, por ejemplo, de una breaking news, que se cae un avión, que explota algo y alguien con su celular lo registra, sí, pero no, yo no lo veo como competencia porque tanto tú como yo tenemos una preparación y tenemos un contexto periodístico de fondo, que cuando ya requiere que lleguemos a la zona y empecemos a investigar, eso nos separa, ¿no? Sabemos cómo preguntar, sabemos cómo investigar, sabemos hasta cómo manejarnos con un fixer, o sea, sabemos cosas que alguien que lo hace porque está en ese momento, no lo va a hacer porque como no es su trabajo, no le va a dar continuidad. Él se va a ir, ¿no? Entonces no me causa conflicto y yo le diría a estas personas que, pues que sí es fácil hacer foto, pero si realmente les gusta y se quieren dedicar a esto, como cualquier otra cosa, que se especialicen, que es una carrera de resistencia, que hay que trabajar mucho, que hay que ver a otros colegas, que hay que aceptar todas las críticas y que hay que tener la mente clara en que es un oficio muy bonito, muy bello, pero que es de toda la vida y es 24 horas, ¿no? Esa es la diferencia de nosotros con a lo mejor alguien que solo está ahí por la circunstancia, ¿no? Cuando empezó lo del boom de los drones, dije, yo necesito un dron, ¿no? O sea, necesito tener esta otra herramienta como en su momento fue el teléfono, ¿no? O sea, para mí el teléfono ya es otra cámara. Entre más herramientas salgan, me parece que uno como periodista tiene que aprender a usarlas. Son nuestros recursos físicos, nuestra extensión para poder comunicar, ¿no? No lo veo como una amenaza, ¿no? Espero tenga razón. Talento mexicano en Enfoque Noticias.